En una mansión de amplios ventanales y jardines exuberantes, donde el aroma de las bugambilias se mezclaba con el rugir de motores de lujo, vivía la familia Romero. El patriarca, un hombre de mirada penetrante y manos curtidas por años de trabajo incesante, había construido un imperio de la nada, erigiendo edificios que desafiaban el cielo en ciudades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su esposa, una mujer de elegancia innata y sonrisa cálida, mantenía unido el hogar con la misma destreza con la que su marido levantaba rascacielos. En medio de este mundo de opulencia y expectativas, Eduardo, el único hijo de los Romero, se debatía entre el deber y el deseo. Desde pequeño, había sido arrastrado por la estela de su padre en interminables viajes de negocios, observando con ojos adormilados cómo se cerraban tratos millonarios en habitaciones de hotel. Pero aquellos recuerdos se diluían ahora en la bruma de la juventud y la rebeldía. La universidad se presentaba ante él como un vasto océano de posibilidades, pero Eduardo prefería navegar por aguas más turbulentas. Las aulas de matemáticas, con sus pizarras llenas de ecuaciones incomprensibles, palidecían ante el resplandor de las luces de neón y el ritmo embriagador de las discotecas. Cada noche era una promesa de aventura, cada amanecer, un recordatorio de su creciente distanciamiento de las ambiciones paternas. Aquella mañana, el sol se colaba implacable por las rendijas de las persianas, dibujando patrones acusadores sobre el rostro de Eduardo. El joven yacía enredado entre sábanas de seda, su cabeza un torbellino de recuerdos fragmentados y arrepentimientos nacientes. El timbre insistente de su teléfono perforaba el silencio de la habitación, cada vibración un martilleo en sus sienes. Con un gruñido, Eduardo extendió la mano hacia la mesita de noche, palpando a ciegas hasta dar con el aparato. La voz de Martín, su amigo y compañero de juergas, resonó al otro lado de la línea, recordándole entre risas ahogadas la existencia de un mundo más allá de su resaca. Clases, responsabilidades, promesas incumplidas, todo se arremolinaba en una sinfonía discordante que amenazaba con hacerle estallar la cabeza. Las palabras de Martín se perdían en el vacío mientras Eduardo luchaba contra las náuseas y el arrepentimiento. Con un murmullo ininteligible, cortó la llamada y se sumergió de nuevo en la oscuridad protectora de su almohada. El mundo podía esperar, por ahora, el sueño era su único refugio. Las horas se deslizaron como arena entre los dedos, y cuando Eduardo finalmente emergió de su letargo, el sol ya había alcanzado su cenit. El reloj marcaba las 3 de la tarde, un recordatorio silencioso de otro día desperdiciado. Se incorporó con dificultad, cada movimiento un esfuerzo titánico contra la gravedad y la culpa. El pasillo que conducía a la cocina parecía interminable, un camino de penitencia jalonado por retratos familiares que lo observaban con muda reprobación. En la cocina, la señora Susana, con su delantal impecable y su mirada compasiva, lo recibió como siempre, sin juzgar pero sin ocultar su preocupación. «Ay, mi niño Eduardo», suspiró la mujer mientras le tendía una bebida rehidratante, «su madre está muy preocupada. No es bueno que descuide así sus estudios». Las palabras de Susana, aunque amables, se clavaban en su conciencia como agujas. Eduardo bebió en silencio, dejando que el líquido frío apagara el fuego que ardía en su garganta y en su alma. Mientras el brebaje hacía efecto, Eduardo se perdió en reflexiones sobre su padre. El señor Romero, siempre ausente, siempre ocupado en expandir su imperio de concreto y acero. ¿Cuándo fue la última vez que habían compartido más que un saludo apresurado o una reprimenda? En su mente, su padre era como uno de esos edificios que construía, imponente, frío, inalcanzable. Con pasos pesados, Eduardo se arrastró hasta el baño. El agua de la ducha caía sobre él como un manto purificador, llevándose consigo los vestigios de la noche anterior. Cada gota parecía susurrarle que era hora de cambiar, de crecer, de convertirse en el hombre que se suponía que debía ser. Pero ¿cómo hacerlo cuando ni siquiera sabía quién era realmente? Envuelto en una toalla, Eduardo se encontró cara a cara con su madre en el pasillo. La mujer, con ojos que mezclaban amor y decepción a partes iguales, le transmitió el mensaje que temía escuchar: su padre estaba al límite de su paciencia.
Las ausencias en la universidad, las noches de juerga, todo se acumulaba como una deuda que pronto tendría que pagar. Tu padre está considerando quitarte tus privilegios, Eduardo, dijo su madre con voz suave pero firme. No puedes seguir así, hijo. La educación es importante, y nosotros no estaremos siempre para mantenerte. Las palabras de su madre eran como dagas envueltas en seda, hirientes pero necesarias. Eduardo respondió con una mueca sardónica, una máscara de indiferencia que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Que lo intente, desafió, se arrepentirá si me echa de casa. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él sabía que eran huecas, un último intento desesperado de aferrarse a una rebeldía que ya empezaba a saber amarga. La conversación con su madre dejó a Eduardo sumido en un mar de confusión. Por un lado, anhelaba la libertad, la vida sin ataduras que creía merecer. Por otro, no podía negar el peso de las expectativas familiares, la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como una losa. Se sentía atrapado entre dos mundos, incapaz de satisfacer a nadie, ni siquiera a sí mismo. En un intento por apaciguar las aguas, Eduardo decidió visitar a Martín para estudiar. No era una decisión nacida del deseo de aprender, sino más bien un gesto de claudicación temporal, una ofrenda de paz a sus padres y a su conciencia. Mientras se preparaba para salir, no podía evitar preguntarse si algún día encontraría su lugar en el mundo, o si estaba destinado a vivir siempre en la sombra de las expectativas ajenas. El camino hacia la casa de Martín se extendía ante él como una metáfora de su vida, lleno de bifurcaciones y decisiones pendientes. Eduardo condujo en silencio, la radio apagada, dejando que el ruido de la ciudad llenara el vacío de sus pensamientos. Cada semáforo en rojo era una pausa para la reflexión, cada aceleración un intento de huir de sí mismo. Al llegar a casa de su amigo, Eduardo se encontró con la mirada preocupada de Martín. Entre libros abiertos y apuntes desordenados, los dos amigos intentaron sumergirse en el estudio, pero la mente de Eduardo divagaba. Las fórmulas y teoremas danzaban ante sus ojos, indescifrables como su propio futuro. En ese momento, rodeado de ecuaciones que no comprendía y expectativas que no podía cumplir, Eduardo se sintió más solo que nunca. La tensión en la casa de los Romero podía cortarse con un cuchillo. El aire, cargado de reproches silenciosos y expectativas no cumplidas, pesaba sobre Eduardo como una losa de concreto. Aquella mañana, el joven despertó con la sensación de que algo importante había cambiado. No se equivocaba. Al bajar las escaleras, sus pasos resonando en el mármol pulido, se encontró con la mirada severa de su padre y el gesto preocupado de su madre. Eduardo, la voz del señor Romero retumbó en el amplio vestíbulo, hemos tomado una decisión. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, enviando ondas de aprensión por todo el cuerpo de Eduardo. Su padre, un hombre acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, ahora dirigía esa misma mirada implacable hacia su propio hijo. Tus multas por exceso de velocidad han llegado a un punto insostenible. No puedo permitir que sigas poniendo en riesgo tu vida y la de otros. Con un gesto brusco, el patriarca extendió la mano, las llaves del coche de Eduardo brillando como una sentencia entre sus dedos. Hasta que demuestres ser responsable, esto se queda conmigo. El mundo pareció detenerse para Eduardo. El coche, su símbolo de libertad, su escape de la opresiva realidad familiar, le era arrebatado con la misma facilidad con la que se le había entregado en su cumpleaños. La rabia burbujeó en el pecho de Eduardo, amenazando con desbordarse en un torrente de palabras que sabía que lamentaría. Con un esfuerzo sobrehumano, contuvo la explosión, limitándose a apretar los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su madre, testigo silencioso de la escena, intentó intervenir con palabras conciliadoras, pero el daño ya estaba hecho. Sin mediar palabra, Eduardo dio media vuelta y subió las escaleras de dos en dos, encerrándose en su habitación con un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. Se dejó caer en la cama, la mente un torbellino de emociones contradictorias. La impotencia se mezclaba con la ira, el dolor con la rebelión.
¿Cómo se atrevían a tratarlo como a un niño? ¿Acaso no veían que ya era un hombre capaz de tomar sus propias decisiones? Las horas pasaron y Eduardo permaneció encerrado, rumiando su desgracia. El sonido del motor del coche de su padre alejándose fue como una burla del destino. Cuando finalmente se decidió a salir, encontró a su madre en la cocina, preparando lo que parecía ser su plato favorito, un intento evidente de suavizar el golpe. «Hijo», comenzó ella con voz suave, «tu padre solo quiere lo mejor para ti. Estamos preocupados». Eduardo la miró, viendo por primera vez las líneas de preocupación que surcaban el rostro de su madre. Por un momento, sintió una punzada de culpa, rápidamente sofocada por su orgullo herido. «No necesito que se preocupen por mí», espetó, «puedo cuidarme solo». La determinación se abrió paso en su mente como un rayo de luz en la oscuridad. No permitiría que lo controlaran de esta manera. Con paso decidido, salió de la casa, ignorando las llamadas de su madre. Sus pies lo llevaron instintivamente al taller mecánico del señor Tomás, un hombre de confianza que siempre había mostrado simpatía por el joven Romero. El olor a aceite y metal caliente inundó sus fosas nasales al entrar en el taller. El señor Tomás, con su overol manchado y sus manos callosas, lo recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión tormentosa de Eduardo. «¿Qué te trae por aquí, muchacho?», preguntó, limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. Eduardo dudó por un momento, consciente de que lo que estaba a punto de pedir rozaba los límites de la legalidad. Pero la imagen de su padre confiscando las llaves volvió a encender la llama de la rebelión en su pecho. «Necesito una copia de la llave de mi coche», soltó de golpe, «sin que mi padre se entere». El señor Tomás lo miró largamente, sopesando la situación. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. «No me gusta meterme en asuntos familiares», dijo con voz grave, «pero tampoco me parece justo que te quiten tu libertad así». Con manos expertas, el mecánico se puso manos a la obra, y en cuestión de minutos, Eduardo sostenía una réplica exacta de la llave de su coche. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla de triunfo y culpabilidad en el pecho, Eduardo regresó a casa. Esa noche, cuando el silencio se apoderó de la mansión Romero, se escabulló hasta el garaje. El rugido del motor al arrancar fue como música para sus oídos, una sinfonía de libertad reconquistada. Las calles nocturnas de la ciudad se abrieron ante él como un lienzo en blanco, invitándolo a pintar su rebeldía con trazos de velocidad y adrenalina. Eduardo condujo sin rumbo fijo, dejando que el viento nocturno se llevara sus preocupaciones. Por unas horas, se sintió verdaderamente libre, dueño de su destino. El amanecer lo encontró en casa de Martín, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el corazón aún acelerado por la emoción de su pequeña victoria. Su amigo lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás loco?», exclamó Martín al escuchar la historia, «tu viejo te va a matar si se entera». Eduardo se dejó caer en el sofá destartalado de Martín, una sonrisa de satisfacción bailando en sus labios. «No tiene por qué enterarse», respondió con un dejo de arrogancia. Martín sacudió la cabeza, dividido entre la admiración por la audacia de su amigo y el temor por las consecuencias que podría acarrear. «Mira, Eduardo», comenzó Martín con tono serio, «entiendo que estés harto de que te controlen, pero no puedes seguir así. La universidad no es un juego, y tu viejo tiene razón en preocuparse». Las palabras de Martín cayeron en oídos sordos. Eduardo, embriagado por su recién recuperada libertad, no estaba dispuesto a escuchar consejos. Las advertencias de Martín se desvanecieron en el aire como el humo de un cigarrillo, mientras Eduardo se sumergía cada vez más en su espiral de rebeldía. Las noches se convirtieron en una sucesión interminable de fiestas y carreras clandestinas, el rugido de los motores ahogando la voz de la razón que aún intentaba hacerse oír en algún rincón de su mente. El tiempo parecía desdibujarse, los días se fundían unos con otros en una nebulosa de emociones intensas y decisiones impulsivas. Eduardo se movía por la ciudad como un cometa fuera de control, dejando tras de sí una estela de preocupación y desaprobación.
Sus compañeros de universidad se convirtieron en meros espectadores de su caída en picado, algunos admirando su audacia, otros lamentando en silencio el desperdicio de su potencial. Fue en una de esas noches de excesos cuando el destino decidió poner freno a su carrera desenfrenada. Las luces de neón de la ciudad se reflejaban en el capó de su coche como un caleidoscopio de tentaciones, mientras Eduardo zigzagueaba entre el tráfico con una confianza temeraria. El alcohol corría por sus venas, nublando su juicio y agudizando esa falsa sensación de invencibilidad que lo había llevado hasta ese punto. De repente, el mundo se convirtió en un torbellino de luces azules y rojas. Las sirenas de la policía rasgaron la noche, un sonido que Eduardo había aprendido a temer y desafiar a partes iguales. Esta vez, sin embargo, no habría escape. Con el corazón martilleando en su pecho, vio cómo los agentes se acercaban a su vehículo, sus rostros una mezcla de severidad y decepción. Las siguientes horas transcurrieron como en una pesadilla. El frío de la celda se colaba hasta sus huesos, un recordatorio cruel de las consecuencias de sus actos. En ese momento de soledad forzada, Eduardo se enfrentó por primera vez a la magnitud de su rebeldía. Las paredes grises parecían cerrarse sobre él, sofocando esa llama de libertad que había alimentado con tanto ahínco. El sonido de pasos acercándose lo sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista, esperando ver el rostro severo de algún oficial, pero en su lugar se encontró con la mirada penetrante de su padre. El señor Romero, con su traje impecable contrastando con el ambiente desolador de la comisaría, era la viva imagen de la autoridad que Eduardo tanto había rechazado. «Papá», murmuró Eduardo, su voz apenas un susurro quebrado por la vergüenza y el miedo. El señor Romero permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad, sus ojos escrutando cada centímetro del rostro de su hijo, buscando quizás algún atisbo del niño que una vez había sido. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, el señor Romero habló. «Eduardo», dijo con una voz que mezclaba decepción y una preocupación que sorprendió al joven, «esto tiene que terminar». No hubo gritos, no hubo reproches airados. Solo esa afirmación, simple y contundente, que cayó sobre Eduardo como una sentencia. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Eduardo, hundido en el asiento del copiloto, sentía que cada kilómetro lo alejaba más de esa ilusión de libertad que había perseguido con tanto ahínco. Su padre, con la mirada fija en la carretera, parecía estar librando su propia batalla interna. Al llegar a la mansión, el señor Romero finalmente rompió el silencio. «Si no cambias tu comportamiento, habrá consecuencias más severas», advirtió, su voz cargada de una determinación que Eduardo nunca antes había percibido. «No puedo seguir viendo cómo desperdicias tu vida y pones en peligro la de otros». Esas palabras, más que cualquier castigo, calaron hondo en Eduardo. Por primera vez, vio en los ojos de su padre no solo la decepción, sino también un dolor profundo y genuino. La realización de que sus acciones no solo lo afectaban a él, sino que herían a quienes más lo querían, comenzó a abrirse paso en su conciencia. Esa noche, tumbado en su cama, Eduardo se enfrentó a los demonios que había estado alimentando con su rebeldía. Las imágenes de la noche anterior se mezclaban en su mente con los recuerdos de su infancia, de los momentos en que su padre, a pesar de su aparente frialdad, había estado ahí para él. La culpa y el arrepentimiento comenzaron a germinar en su corazón, semillas de un cambio que aún no sabía si estaba listo para abrazar. En la penumbra de su despacho, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara de escritorio, el señor Romero se hundía en sus pensamientos. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando el torbellino de emociones que agitaba su interior. Sus ojos, cansados por noches de desvelo, recorrían una y otra vez la fotografía de Eduardo que descansaba sobre su escritorio. ¿En qué momento había perdido la conexión con su hijo? ¿Cuándo ese niño de sonrisa inocente se había convertido en un joven rebelde y desafiante? La preocupación por el rumbo que estaba tomando la vida de Eduardo se mezclaba con un sentimiento de culpa que le corroía las entrañas. Quizás había sido demasiado duro,
demasiado ausente, demasiado centrado en construir un imperio en lugar de nutrir la relación con su único hijo. Pero el pasado no podía cambiarse, y el señor Romero era un hombre de acción. Si no podía deshacer los errores del ayer, al menos intentaría forjar un mejor mañana. Fue en ese momento de introspección cuando una idea comenzó a germinar en su mente. Una idea arriesgada, poco convencional, pero que podría ser la última oportunidad de encauzar la vida de Eduardo. Si su hijo no era capaz de asumir responsabilidades por sí mismo, tal vez la única solución era forzarlo a hacerlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enfrentándolo a alguien que estuviera en una situación aún más precaria que la suya? El plan comenzó a tomar forma mientras el señor Romero daba vueltas por su despacho, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ser el catalizador de este cambio en Eduardo, alguien que, por su propia situación, le enseñara el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Alguien que, paradójicamente, necesitara tanto de Eduardo como Eduardo necesitaba de esta lección de vida. Los días siguientes vieron al señor Romero sumido en una actividad frenética. Sus viajes de negocios, antes centrados exclusivamente en expandir su imperio inmobiliario, adquirieron un nuevo propósito. Sus ojos, antes fijos en los planos de futuros rascacielos, ahora escudriñaban las calles de las ciudades que visitaba, buscando esa pieza faltante en su elaborado plan. Fue durante uno de estos viajes cuando la vio por primera vez. Una joven de no más de 20 años, con el cabello enmarañado y la ropa gastada, pero con una mirada que desafiaba al mundo. Estaba sentada en la acera frente a la oficina donde el señor Romero tenía una reunión, su presencia una silenciosa acusación contra la opulencia que la rodeaba. Algo en esa joven captó inmediatamente la atención del empresario. Sin perder tiempo, el señor Romero llamó a su chofer, Arturo, un hombre de confianza que llevaba años a su servicio. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esa joven», le ordenó, señalando discretamente hacia la acera. Arturo, acostumbrado a los pedidos inusuales de su jefe, asintió sin hacer preguntas y se puso manos a la obra. Los días se convirtieron en una semana, y la búsqueda parecía no dar frutos. La joven aparecía y desaparecía como un fantasma, sin dejar rastro. El señor Romero comenzaba a temer que su plan se desmoronara antes incluso de haber comenzado. Fue entonces cuando recibió la llamada de Arturo. «La hemos encontrado, señor», informó el chofer con voz agitada. «Está siendo detenida por la policía en este momento». Sin perder un segundo, el señor Romero se dirigió al lugar indicado. La escena que encontró le encogió el corazón. La joven, aún más delgada y desaliñada que la primera vez que la vio, forcejeaba con dos oficiales que intentaban esposarla. Con una mezcla de autoridad y compasión que sorprendió incluso a sí mismo, el señor Romero intervino. Unas pocas palabras y la promesa de hacerse responsable fueron suficientes para que los oficiales soltaran a la joven. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad, sin entender por qué este hombre de traje caro se interesaba por su suerte. «Ven conmigo», le dijo el señor Romero con una voz que no admitía réplica. La joven, sin más opciones y movida por una curiosidad que superaba su recelo, lo siguió hasta su coche. El trayecto hasta la oficina del señor Romero transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el suave ronroneo del motor y el ocasional suspiro de la joven, que parecía debatirse entre el miedo y la esperanza. Una vez en la privacidad de su despacho, el señor Romero miró directamente a los ojos de la joven. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una suavidad que contrastaba con su habitual tono de negocios. «Camila», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Bien, Camila», continuó el señor Romero, «tengo una propuesta para ti». Las palabras que siguieron dejaron a Camila sin aliento. El señor Romero le ofreció una vida nueva, una oportunidad de salir de las calles y tener un futuro. Pero había una condición: tendría que casarse con su hijo Eduardo. La propuesta, tan descabellada como tentadora, hizo que Camila se preguntara si no estaría soñando o si el hambre finalmente la había hecho alucinar. «¿Por qué yo?»,
logró articular finalmente, su voz cargada de desconfianza. El señor Romero, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo, le explicó su situación. Le habló de Eduardo, de sus preocupaciones como padre, de su desesperación por encontrar una forma de encauzar la vida de su hijo. Necesito a alguien que le enseñe el valor del esfuerzo y la responsabilidad, concluyó, y creo que tú podrías ser esa persona. Camila escuchó en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la oferta del señor Romero era como un salvavidas lanzado en medio de un océano tempestuoso. Por otro, la idea de casarse con un desconocido, de ser utilizada como una herramienta en el plan de un padre desesperado, le revolvía el estómago. Después de lo que pareció una eternidad, Camila comenzó a hablar. Le contó al señor Romero su historia, una historia de pérdida y supervivencia que hizo que el empresario se replanteara muchas de sus suposiciones. Huérfana desde pequeña, criada en un sistema que la había fallado una y otra vez, Camila había aprendido a sobrevivir en las calles con una determinación que ahora admiraba. No tengo documentos, confesó finalmente Camila, ni siquiera existo oficialmente. ¿Cómo podría casarme con su hijo? El señor Romero, lejos de desanimarse, vio en esto una oportunidad. Yo me encargaré de eso, aseguró con una confianza que hizo que Camila lo mirara con nuevos ojos. Te daré una identidad, un hogar, una educación. Todo lo que pido a cambio es que le des una oportunidad a Eduardo, que le muestres que la vida es más que fiestas y coches rápidos. Camila cerró los ojos, sopesando la oferta. Por un lado, era la oportunidad que siempre había soñado, una salida de la vida en las calles que parecía haberla atrapado sin remedio. Por otro, la idea de ser parte de este elaborado plan la hacía sentir como una impostora. Pero, ¿acaso no había sido toda su vida una lucha constante por encontrar un lugar al que pertenecer? Finalmente, con una mezcla de miedo y determinación en su voz, Camila aceptó. Lo haré, dijo, mirando directamente a los ojos del señor Romero, pero con una condición. El empresario, sorprendido por la audacia de la joven, asintió, instándola a continuar. Quiero que me prometa que, pase lo que pase, no me devolverá a las calles. Si esto no funciona, quiero tener la oportunidad de construir mi propia vida. El señor Romero, conmovido por la fuerza y la vulnerabilidad que Camila mostraba a partes iguales, extendió su mano. Tienes mi palabra, dijo con una solemnidad que selló el pacto entre ambos. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar las consecuencias que esta decisión tendría en sus vidas y en la de Eduardo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, el señor Romero y Camila comenzaron a trazar los detalles de su inusual acuerdo. En la mente del empresario, este era el primer paso hacia la redención de su hijo. Para Camila, era un salto al vacío, una apuesta desesperada por una vida mejor. Lo que ninguno de los dos sabía era que este plan, nacido de la desesperación y la esperanza, estaba a punto de cambiar sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. El amanecer se colaba por las ventanas de la mansión Romero, bañando las lujosas estancias con una luz dorada que contrastaba con la tensión palpable en el aire. En el despacho, el señor Romero revisaba por enésima vez los documentos que yacían sobre su escritorio de caoba. Cada papel, cada firma, era un paso más hacia la materialización de su arriesgado plan. Camila, sentada frente a él, observaba con una mezcla de asombro y aprensión cómo su nueva identidad tomaba forma ante sus ojos. El certificado de nacimiento, la tarjeta de identidad, incluso un pasaporte recién emitido, todos llevaban su nombre y una fotografía que apenas reconocía como propia. Después de años de invisibilidad, de no existir para el sistema, de repente Camila se encontraba con una vida entera condensada en unos cuantos documentos oficiales. Con esto, dijo el señor Romero, deslizando los papeles hacia ella, comienza tu nueva vida. Sus palabras, aunque dichas con un tono de triunfo, pesaban sobre Camila como una losa. La joven tomó los documentos con manos temblorosas, consciente de que cada hoja representaba no solo una oportunidad,
sino también una responsabilidad abrumadora. El plan del señor Romero se ponía en marcha con una precisión casi quirúrgica. Con los documentos en regla, el siguiente paso era la presentación oficial de Camila a la familia. La tensión en la mansión era palpable mientras el patriarca reunía a todos en el salón principal, un espacio imponente que Camila, con su ropa recién comprada pero aún sintiéndose fuera de lugar, observaba con una mezcla de admiración y temor. La señora Romero fue la primera en entrar, su elegancia natural contrastando con la evidente confusión en su rostro al ver a la desconocida junto a su marido. Luego llegó Eduardo, arrastrando los pies y con claros signos de una noche de excesos. Su expresión de hastío se transformó en una de absoluta perplejidad al posar sus ojos en Camila. «Familia», comenzó el señor Romero con voz firme, «les presento a Camila, la futura esposa de Eduardo». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Eduardo, que hasta ese momento parecía estar en una especie de trance, reaccionó como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría. «¿Qué demonios significa esto?», explotó, sus ojos pasando de su padre a Camila y de vuelta, buscando algún indicio de que todo fuera una broma de mal gusto. Pero la expresión seria de su padre y la incomodidad evidente de Camila le confirmaron que la situación era muy real. El señor Romero, imperturbable ante la reacción de su hijo, procedió a explicar su decisión. Habló de responsabilidad, de madurez, de la necesidad de Eduardo de sentar cabeza y asumir su papel en la familia y en la empresa. Cada palabra era como un latigazo para Eduardo, que sentía como su mundo, su preciada libertad, se desmoronaba ante sus ojos. Camila, por su parte, permanecía en silencio, observando el drama familiar que se desarrollaba frente a ella. Se sentía como una intrusa, un peón en un juego cuyas reglas apenas comprendía. La mirada de desprecio que Eduardo le lanzaba la hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. La señora Romero, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó mediar en la situación. Con una diplomacia nacida de años de navegar las turbulentas aguas de la alta sociedad, se acercó a Camila y la tomó de las manos. «Bienvenida a la familia, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Camila agradeció el gesto, consciente de que era más una formalidad que una bienvenida sincera. Eduardo, incapaz de contener su furia por más tiempo, salió disparado de la habitación, no sin antes lanzar una última mirada cargada de resentimiento hacia su padre y su supuesta futura esposa. El portazo que dio al salir resonó en toda la casa, un eco de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Los días que siguieron fueron un torbellino para Camila. De pronto se vio sumergida en un mundo de lujos y comodidades que jamás había imaginado. Un guardarropa nuevo, una habitación más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido antes y una serie interminable de lecciones sobre etiqueta y comportamiento en sociedad. La señora Romero, superando su recelo inicial, se había propuesto convertir a Camila en una dama digna del apellido Romero. Eduardo, por su parte, se dedicaba a evitar a Camila como si fuera la plague. Las pocas veces que se cruzaban en los pasillos de la mansión, el joven la ignoraba completamente o le lanzaba miradas cargadas de desprecio. Camila sentía que su presencia era una afrenta personal para él y no podía evitar preguntarse si alguna vez lograrían superar ese abismo que los separaba. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Camila decidió explorar la mansión. Sus pasos la llevaron hasta el garaje, donde se encontró cara a cara con Eduardo, que estaba a punto de salir en su coche. El joven la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué haces aquí?», espetó Eduardo, su voz cargada de hostilidad. Camila, reuniendo todo su coraje, decidió que era hora de enfrentarse a él. «Creo que es hora de que hablemos», respondió con una calma que no sentía. «No tenemos nada de qué hablar», replicó Eduardo, abriendo la puerta del coche. Fue entonces cuando Camila tuvo una idea. «Si tanto me desprecias, ¿por qué no me lo demuestras?», lo desafió. «Una carrera. Tú y yo. Si ganas, le diré a tu padre que cancele todo este asunto». Los ojos de Eduardo brillaron con interés por primera vez desde que se conocieron.
¿Y si pierdes?, preguntó con una sonrisa burlona. Si pierdo, me darás una oportunidad. Una oportunidad real de conocernos, respondió Camila, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Eduardo la miró de arriba abajo, evaluándola. Finalmente, con un gesto de desdén, aceptó el reto. Prepárate para perder, dijo mientras se subía a su coche. Las calles nocturnas de la ciudad se convirtieron en su pista de carreras improvisada. Eduardo, confiado en su experiencia y en la potencia de su vehículo, tomó la delantera desde el principio. Pero Camila, para su sorpresa, demostraba una habilidad al volante que no esperaba. Cada curva, cada semáforo, era una oportunidad para acortar distancias. La adrenalina corría por las venas de ambos mientras zigzagueaban entre el escaso tráfico nocturno. Eduardo, mirando constantemente por el espejo retrovisor, no podía creer que Camila se mantuviera tan cerca. Por su parte, Camila sentía que cada kilómetro recorrido era una victoria sobre su pasado, una prueba de que podía estar a la altura de este nuevo mundo en el que se había sumergido. En la última curva, Camila vio su oportunidad. Con una maniobra arriesgada que hizo que Eduardo contuviera el aliento, logró adelantarlo, cruzando la línea de meta improvisada apenas unos metros por delante. El chirrido de los frenos rompió el silencio de la noche cuando ambos coches se detuvieron. Eduardo salió de su vehículo, una mezcla de incredulidad y respeto en su rostro. Camila, con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, lo enfrentó con una sonrisa de triunfo. Parece que me debes una oportunidad, dijo, extendiendo su mano. Por un momento, Eduardo dudó. Luego, con un suspiro de resignación, estrechó la mano de Camila. Supongo que hay más en ti de lo que pensaba, admitió a regañadientes. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, algo cambió entre ellos. No era amistad, ni mucho menos amor, pero sí el comienzo de un respeto mutuo que ninguno de los dos esperaba. El amanecer los encontró en la cocina de la mansión, compartiendo un café en un silencio que ya no era hostil. Camila, mirando a Eduardo de reojo, se permitió pensar que quizás, solo quizás, el loco plan del señor Romero no estaba destinado al fracaso después de todo. Eduardo, por su parte, comenzaba a ver a Camila bajo una nueva luz, preguntándose qué otras sorpresas le deparaban esta extraña que su padre había traído a su vida. Los días se deslizaban como arena entre los dedos, y con cada amanecer, la mansión Romero era testigo de un cambio sutil pero innegable. Eduardo, el joven rebelde que una vez desafió cada norma y expectativa, comenzaba a mostrar signos de una transformación que nadie, ni siquiera él mismo, hubiera creído posible semanas atrás. La carrera nocturna con Camila había sido un punto de inflexión, una grieta en la armadura de indiferencia y resentimiento que Eduardo había construido a su alrededor. Esa noche, mientras el rugido de los motores aún resonaba en sus oídos, algo se había despertado en él, una chispa de curiosidad, un destello de respeto hacia esa joven que su padre había traído a sus vidas. Una mañana, para sorpresa de todos, Eduardo apareció en el comedor a la hora del desayuno, vestido y listo para ir a la universidad. Su madre casi dejó caer la taza de té que sostenía, mientras su padre lo miraba por encima del periódico con una mezcla de asombro y cautela. Camila, sentada en silencio en un rincón de la mesa, observaba la escena con una pequeña sonrisa en los labios. «Buenos días», saludó Eduardo, su voz aún cargada de sueño, pero con un tono de determinación que hacía tiempo no se le escuchaba. «Creo que es hora de ponerme al día con mis estudios». El silencio que siguió a sus palabras fue roto por el sonido de la silla del señor Romero al arrastrarse. El patriarca se levantó, se acercó a su hijo y, en un gesto que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, lo abrazó brevemente. Ese abrazo, torpe y cargado de emociones contenidas, fue como un deshielo en la fría relación entre padre e hijo. Eduardo, aunque inicialmente tenso, se permitió por un momento sentir el calor de ese afecto paternal que tanto había echado de menos. Cuando se separaron, ambos hombres se miraron a los ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. A partir de ese día,
la rutina en la mansión Romero cambió drásticamente. Eduardo y Camila se convirtieron en compañeros de estudio inseparables. La biblioteca de la casa, antes un espacio olvidado y lleno de polvo, se transformó en su santuario. Libros de matemáticas avanzadas se mezclaban con manuales básicos de educación general, un reflejo de los diferentes niveles académicos de ambos jóvenes. Camila, con su inteligencia natural y su hambre de conocimiento, absorbía información a un ritmo que asombraba a todos. Eduardo, redescubriendo su pasión por las matemáticas, se encontraba explicando conceptos complejos con una paciencia que ni él sabía que poseía. Juntos, formaban un equipo improbable pero efectivo, empujándose mutuamente a mejorar y a superar sus límites. Las noches de fiesta y carreras clandestinas fueron reemplazadas por sesiones de estudio que se extendían hasta altas horas de la madrugada. El rugido de los motores dio paso al suave rasgueo de lápices sobre papel y al ocasional murmullo de discusiones sobre teoremas y ecuaciones. La señora Romero, al pasar frente a la biblioteca en sus rondas nocturnas, no podía evitar sonreír al escuchar las voces amortiguadas de los jóvenes, enfrascados en algún problema particularmente desafiante. El cambio en Eduardo no se limitó solo a lo académico. Su actitud hacia la vida, hacia su familia, hacia sí mismo, comenzó a transformarse. La arrogancia y el desdén que una vez fueron su marca distintiva dieron paso a una humildad naciente y un deseo genuino de mejorar. Camila, con su historia de lucha y supervivencia, le había abierto los ojos a un mundo más allá de los muros de su privilegiada existencia. Una tarde, mientras compartían un descanso en el jardín de la mansión, Eduardo se animó a preguntarle a Camila sobre su pasado. La joven, después de un momento de duda, comenzó a hablar. Le contó sobre la pérdida de sus padres, sobre los años en el orfanato, sobre las noches frías en las calles de la ciudad. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Eduardo, que por primera vez en su vida se enfrentaba a la cruda realidad de un mundo que había elegido ignorar. ¿Cómo lo haces?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sigues adelante después de todo lo que has pasado? Camila lo miró, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. No tenía otra opción, respondió. Rendirse nunca fue una opción para mí. Cada día era una lucha por sobrevivir, por demostrarme a mí misma que merecía algo mejor. Esas palabras calaron hondo en Eduardo. Se dio cuenta de que mientras él había desperdiciado oportunidades, Camila había luchado con uñas y dientes por cada pequeña victoria en su vida. La vergüenza que sintió en ese momento fue el catalizador final para su transformación. Juró, en silencio, que no volvería a dar por sentado los privilegios que la vida le había otorgado. El señor Romero, observando desde la distancia el cambio en su hijo, sentía una mezcla de orgullo y culpa. Su plan, nacido de la desesperación, parecía estar funcionando mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Pero al ver la conexión que crecía entre Eduardo y Camila, no podía evitar preguntarse si no había subestimado las consecuencias de su intervención. La señora Romero, por su parte, había desarrollado un cariño especial por Camila. La joven, con su mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, había despertado en ella un instinto maternal que creía dormido. Pasaban horas juntas, con la señora Romero enseñando a Camila los secretos de la cocina, el arte de la jardinería y las sutilezas de la etiqueta social. Camila absorbía todo con una gratitud que conmovía a la matriarca de los Romero. Un día, mientras Eduardo ayudaba a su padre en la oficina, revisando informes y aprendiendo los entresijos del negocio familiar, el señor Romero no pudo contener más su curiosidad. ¿Qué opinas de Camila?, preguntó, intentando sonar casual. Eduardo levantó la vista de los documentos que estaba estudiando, una expresión pensativa en su rostro. Es increíble, respondió después de un momento de reflexión. Nunca había conocido a alguien tan fuerte y determinado. Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, papá. El señor Romero asintió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Su plan estaba funcionando, pero ¿a qué costo? Mientras tanto, en la universidad, los profesores de Eduardo no podían creer el cambio en su alumno.
Aquel joven desinteresado y ausente se había transformado en un estudiante modelo, participativo y ávido de conocimiento. Sus calificaciones se dispararon y pronto se encontró liderando grupos de estudio y proyectos de investigación. Camila, aunque no estaba oficialmente matriculada, a menudo lo acompañaba, absorbiendo conocimientos como una esponja y ganándose el respeto de profesores y estudiantes por igual. Una tarde, mientras Eduardo explicaba un concepto particularmente complejo de cálculo avanzado a Camila, se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. No era solo admiración lo que sentía por ella, era algo más profundo, más intenso. Se encontró perdido en sus ojos, en la forma en que su frente se arrugaba ligeramente cuando se concentraba, en la suave curva de su sonrisa cuando finalmente comprendía un tema difícil. Eduardo se dio cuenta, con una mezcla de emoción y temor, que se estaba enamorando. Camila, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos encontrados. Eduardo ya no era el joven arrogante y mimado que había conocido. Se había convertido en alguien amable, considerado, alguien que la veía como un igual y valoraba su opinión. Pero el recuerdo del trato con el señor Romero pesaba sobre ella. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por alguien que originalmente era parte de un acuerdo, casi un negocio? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La transformación de Eduardo era evidente para todos. Ya no era el chico rebelde que desafiaba cada norma, se había convertido en un joven responsable, comprometido con sus estudios y cada vez más interesado en el negocio familiar. El señor Romero, viendo cómo su hijo maduraba ante sus ojos, sentía una mezcla de orgullo y remordimiento. ¿Había sido necesario llegar a tales extremos para lograr este cambio? Una noche, durante una cena familiar, el señor Romero decidió abordar el tema que había estado evitando. Eduardo, Camila, comenzó, su voz cargada de una emoción inusual, creo que es hora de que hablemos sobre el futuro. Todos en la mesa se tensaron, conscientes de la gravedad del momento. El acuerdo que hicimos, continuó, pero Eduardo lo interrumpió. Papá, dijo Eduardo con una firmeza que sorprendió a todos, sea lo que sea que vayas a decir, quiero que sepas que mis sentimientos por Camila son reales. No son el resultado de ningún acuerdo o plan. Camila lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Yo también siento lo mismo, admitió en voz baja. El señor Romero miró a su esposa, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Eso es exactamente de lo que quería hablar, dijo finalmente. El acuerdo inicial ya no tiene sentido. Eduardo ha demostrado el cambio que esperábamos ver, y Camila se ha convertido en una parte invaluable de esta familia. Lo que suceda a partir de ahora debe ser decisión de ustedes dos. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Eduardo tomó la mano de Camila, entrelazando sus dedos con los de ella. No necesitamos ningún acuerdo, dijo, mirándola a los ojos. Lo que tenemos es real, y quiero ver a dónde nos lleva. Camila asintió, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y nuevas experiencias para la pareja. Eduardo, cada vez más involucrado en el negocio familiar, descubrió una pasión por la arquitectura sostenible que nunca supo que tenía. Comenzó a desarrollar proyectos innovadores que combinaban su amor por las matemáticas con un deseo recién descubierto de hacer del mundo un lugar mejor. Camila, por su parte, decidió seguir su propio camino educativo. Con el apoyo incondicional de los Romero, se matriculó en la universidad, eligiendo estudiar trabajo social. Su experiencia personal la impulsaba a querer ayudar a otros que, como ella, habían enfrentado circunstancias difíciles en la vida. Juntos, Eduardo y Camila formaban un equipo imparable. Él aportaba su conocimiento técnico y recursos, mientras ella proporcionaba una perspectiva única y una comprensión profunda de las necesidades reales de la comunidad. Comenzaron a trabajar en proyectos de viviendas asequibles y programas de apoyo para jóvenes en situación de calle, combinando el poder económico de los Romero con un enfoque humanitario que estaba cambiando vidas.
El señor Romero, observando la transformación no solo de su hijo sino de su empresa y su legado, sentía una mezcla de orgullo y humildad. Su plan, nacido de la desesperación, había dado frutos que nunca imaginó. No solo había reformado a Eduardo, había iniciado un cambio que se extendía mucho más allá de su familia. Una tarde, mientras Eduardo y Camila presentaban su último proyecto en una reunión de la junta directiva, el señor Romero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Su esposa, sentada a su lado, le apretó la mano en señal de comprensión. Ambos sabían que, a pesar de los medios poco convencionales, el resultado había superado todas sus expectativas. Eduardo, al terminar la presentación, miró a sus padres y luego a Camila. En ese momento, rodeado de las personas que más amaba y trabajando en algo que realmente le apasionaba, se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era el chico perdido que buscaba emociones en carreras peligrosas y fiestas interminables. Ahora tenía un propósito, un futuro, y alguien con quien compartirlo. Camila, por su parte, miraba al hombre en que Eduardo se había convertido con una mezcla de amor y orgullo. Recordaba la noche en que había aceptado el trato del señor Romero, lo asustada y desesperada que se había sentido. Nunca imaginó que aquella decisión la llevaría no solo a encontrar una familia y una educación, sino también el amor y un propósito en la vida. Esa noche, mientras caminaban por los jardines de la mansión bajo un cielo estrellado, Eduardo se detuvo y tomó las manos de Camila entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Camila lo miró, confundida. «¿Por qué?», preguntó. Eduardo sonrió, acercándola más a él. «Por salvarme. Por mostrarme lo que realmente importa en la vida». Camila sintió que su corazón se hinchaba de amor. «Nos salvamos mutuamente», respondió, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. Y mientras se fundían en un abrazo, bajo la luz de la luna, ambos supieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Más fuertes por las pruebas que habían superado y el amor que habían encontrado en el camino. El éxito de la empresa Romero había alcanzado nuevas alturas gracias a la innovadora visión de Eduardo y la sensibilidad social aportada por Camila. Los rascacielos que una vez fueron símbolos de poder y opulencia ahora se erguían como faros de sostenibilidad y responsabilidad social. La prensa económica no dejaba de elogiar la transformación de la compañía, y el nombre de los Romero se mencionaba con respeto en círculos que iban mucho más allá del mundo de los negocios. En medio de este panorama de éxito y reconocimiento, el señor Romero recibió una visita inesperada. Klaus Müller, un viejo amigo y socio de negocios de Alemania, llegó a la ciudad con una propuesta que prometía catapultar a la empresa Romero a la escena internacional de una manera sin precedentes. Klaus, un hombre corpulento con una risa estruendosa y ojos astutos, fue recibido con los brazos abiertos en la mansión Romero. Durante la cena, mientras Eduardo y Camila compartían animadamente sus últimos proyectos, Klaus observaba con interés mal disimulado. Cuando los jóvenes se retiraron, el empresario alemán finalmente reveló el verdadero motivo de su visita. «Mi viejo amigo», comenzó Klaus, sirviéndose otra copa de vino, «he estado observando el increíble progreso de tu empresa. Los proyectos de Eduardo son revolucionarios y el enfoque social que han adoptado es admirable». El señor Romero asintió, una mezcla de orgullo y cautela en su rostro. Conocía a Klaus lo suficientemente bien como para saber que siempre había un pero después de tales elogios. «Tengo una propuesta que podría llevar todo esto al siguiente nivel», continuó Klaus, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Una fusión entre nuestras empresas. Imagina el alcance global que tendríamos. Tus innovaciones en América, mi red en Europa, seríamos imparables». El señor Romero escuchaba con atención, su mente ya calculando las posibilidades y los riesgos. Klaus, percibiendo su interés, decidió jugar su carta maestra. «Y para sellar el trato, ¿qué te parecería una unión más personal?», sugirió con una sonrisa cómplice. «Mi hija, Esmeralda,
acaba de terminar sus estudios en administración de empresas. Un matrimonio entre ella y Eduardo sería la manera perfecta de unir nuestras familias y nuestros imperios. La propuesta cayó como una bomba en la mente del señor Romero. Por un lado, la fusión ofrecía oportunidades de crecimiento que harían palidecer todos sus logros anteriores. Por otro, la idea de arreglar otro matrimonio para Eduardo, especialmente ahora que había encontrado la felicidad con Camila, le provocaba una sensación de náusea. Klaus, comenzó, pero su amigo lo interrumpió con un gesto de la mano. No tienes que decidir ahora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Piénsalo. Habla con Eduardo. Pero recuerda, oportunidades como esta no se presentan todos los días. Esa noche, el señor Romero no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, atormentado por la decisión que tenía frente a él. Su esposa, sintiendo su inquietud, intentó consolarlo. ¿Qué te preocupa, querido?, preguntó con suavidad. El señor Romero, después de un momento de duda, le contó todo sobre la propuesta de Klaus. ¿Estás considerando seriamente esa idea?, preguntó ella, la incredulidad evidente en su voz. Después de todo lo que ha pasado, de lo feliz que es Eduardo ahora. El señor Romero suspiró profundamente. Lo sé. Pero la oportunidad de negocios es increíble. Podríamos hacer tanto bien a una escala global. Su esposa lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Recuerda lo que casi perdimos por tus planes anteriores, le advirtió. Eduardo ha encontrado su camino. No arriesgues eso por más dinero o poder. Sus palabras, aunque suaves, golpearon al señor Romero con la fuerza de la verdad. A la mañana siguiente, con ojeras que delataban su noche de insomnio, el señor Romero decidió hablar con Eduardo. Lo encontró en su estudio, inmerso en planos y cálculos para su último proyecto. Ver a su hijo así, apasionado y comprometido, hizo que su corazón se encogiera ante la idea de perturbar esa paz. Eduardo, comenzó, su voz traicionando su nerviosismo, tengo algo que discutir contigo. Su hijo lo miró, intrigado por el tono inusual en la voz de su padre. El señor Romero procedió a explicarle la propuesta de Klaus, observando cómo la expresión de Eduardo pasaba de la curiosidad a la incredulidad y finalmente a la indignación. «¿Estás hablando en serio, papá?», exclamó Eduardo, poniéndose de pie de un salto. «Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos construido juntos, me vienes con otra propuesta de matrimonio arreglado». La decepción en su voz era palpable, y el señor Romero se sintió empequeñecer ante la mirada acusadora de su hijo. Yo solo quería discutirlo contigo, intentó explicar, pero Eduardo no estaba dispuesto a escuchar. No hay nada que discutir, declaró con firmeza. Amo a Camila. Estamos construyendo algo importante juntos, algo que va más allá de los negocios. No voy a tirar todo eso por la borda por una fusión empresarial. El señor Romero, sorprendido por la vehemencia de la respuesta de su hijo, se dio cuenta de cuánto había madurado Eduardo. Ya no era el joven impulsivo y fácilmente manipulable de antes. Ahora tenía convicciones fuertes y una visión clara de lo que quería en la vida. Tienes razón, admitió finalmente el señor Romero, la vergüenza tiñendo su voz. No debí siquiera considerar la idea. Lo siento, hijo. Eduardo, aún tenso pero suavizando ligeramente su postura, asintió en reconocimiento de la disculpa de su padre. Papá, dijo Eduardo después de un momento de silencio, entiendo que quieras expandir el negocio. Pero hay otras formas de hacerlo, formas que no impliquen sacrificar nuestra integridad o nuestra felicidad. El señor Romero miró a su hijo con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. ¿Cuándo se había vuelto Eduardo tan sabio? Esa noche, durante la cena familiar, el señor Romero anunció su decisión. He decidido rechazar la propuesta de fusión de Klaus, declaró, mirando a cada miembro de su familia. Nuestro futuro está aquí, en los proyectos que Eduardo y Camila están desarrollando. Vamos a expandirnos, sí,
pero lo haremos a nuestra manera, manteniendo nuestros valores y nuestra integridad. La noticia fue recibida con alivio y alegría por todos. Camila, que había estado tensa desde que se enteró de la visita de Klaus, finalmente pudo relajarse. Eduardo tomó la mano de su padre, un gesto silencioso de agradecimiento y respeto. La señora Romero sonrió, orgullosa de ver cómo su familia había superado esta prueba juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo y el señor Romero trabajaron incansablemente en un plan de expansión que mantuviera la esencia de la empresa Romero. Camila aportó su perspectiva única, asegurándose de que el impacto social siguiera siendo una prioridad en cada decisión. Klaus, al recibir la noticia del rechazo de su propuesta, inicialmente reaccionó con incredulidad y luego con una fría cortesía. «Están cometiendo un error», advirtió durante su última llamada telefónica. «Pero respeto tu decisión, viejo amigo. El tiempo dirá quién tenía razón». A pesar de las palabras ominosas de Klaus, la familia Romero se sentía más unida y segura que nunca. Habían enfrentado la tentación y habían salido victoriosos, reafirmando sus valores y su compromiso mutuo. En las semanas siguientes, rumores comenzaron a circular en el mundo financiero sobre la estabilidad de la empresa Romero. Artículos sutilmente críticos aparecieron en publicaciones especializadas, cuestionando la viabilidad a largo plazo de su modelo de negocio socialmente responsable. El señor Romero sospechaba la mano de Klaus detrás de esta campaña de desprestigio, pero no tenía pruebas concretas. Eduardo y Camila, lejos de desanimarse, vieron estos ataques como un desafío a superar. Redoblaron sus esfuerzos, trabajando día y noche para demostrar que su visión no solo era ética, sino también rentable y sostenible a largo plazo. Lanzaron una serie de proyectos innovadores que combinaban tecnología de vanguardia con un profundo compromiso social, captando la atención de inversores éticos y ganando el apoyo de comunidades en todo el país. La presión externa, en lugar de dividirlos, fortaleció aún más los lazos familiares. El señor Romero, viendo la pasión y dedicación de Eduardo y Camila, se dio cuenta de que su decisión de rechazar la oferta de Klaus había sido no solo correcta, sino crucial para el futuro de la empresa y la familia. Una tarde, mientras revisaban los planos de su último proyecto, un complejo de viviendas asequibles que incorporaba las últimas innovaciones en energía renovable, Eduardo se detuvo y miró a su padre con una mezcla de gratitud y determinación. «Gracias, papá», dijo simplemente. «Por confiar en nosotros, por darnos la oportunidad de hacer las cosas a nuestra manera». El señor Romero, conmovido por las palabras de su hijo, solo pudo asentir. En ese momento, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias o en la extensión de un imperio corporativo. Se medía en la fuerza de los lazos familiares, en la integridad de sus acciones y en el impacto positivo que podían tener en el mundo. Mientras la familia Romero se preparaba para enfrentar los desafíos que aún les esperaban, una cosa estaba clara: juntos, unidos por el amor y guiados por sus valores, estaban listos para cualquier tormenta que el futuro pudiera depararles. A pesar del triunfo sobre la tentación de la fusión y el fortalecimiento de los lazos familiares, una sombra silenciosa comenzaba a cernirse sobre la aparentemente perfecta vida de los Romero. Esta sombra tenía nombre, Soledad, y su objetivo principal era Camila. El señor Romero, en un giro inesperado de los acontecimientos, comenzó a reconsiderar el papel de Camila en la vida de su hijo y en el futuro de la empresa. Aunque había llegado a apreciar genuinamente a la joven y reconocía el impacto positivo que había tenido en Eduardo, una parte de él no podía evitar verla aún como una pieza en el elaborado juego que él mismo había iniciado. Una mañana, aprovechando un viaje de negocios de Eduardo, el señor Romero convocó a Camila a su despacho. La joven, sin sospechar lo que estaba por venir, entró con una sonrisa, esperando discutir algún nuevo proyecto social. «Camila», comenzó el señor Romero, su voz cargada de una formalidad que hizo que la sonrisa de la joven se desvaneciera, «creo que ha llegado el momento de hablar sobre tu futuro». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación.
Has cumplido tu parte del trato admirablemente. Eduardo ha madurado, la empresa está floreciendo. Creo que es hora de que sigas tu propio camino. La confusión y el dolor se reflejaron en los ojos de Camila. Pero, pensé que era parte de la familia ahora, logró articular, su voz apenas un susurro. El señor Romero, evitando su mirada, continuó, y lo eres, de cierta manera. Pero Eduardo necesita concentrarse en el negocio ahora. Y tú, bueno, mereces la oportunidad de forjar tu propio destino, lejos de acuerdos y obligaciones. Las siguientes horas pasaron como en una pesadilla para Camila. Se encontró empacando sus pertenencias, siendo escoltada a un nuevo apartamento amoblado en el centro de la ciudad. El señor Romero, fiel a su palabra original, le entregó una suma considerable de dinero y aseguró que todos sus gastos estarían cubiertos. Es lo justo, dijo, como si eso pudiera compensar el vacío que Camila sentía crecer en su pecho. Los primeros días en su nuevo hogar fueron un torbellino de emociones contradictorias para Camila. Por un lado, el apartamento era más lujoso de lo que jamás había soñado tener. Tenía seguridad financiera, educación y la oportunidad de empezar de nuevo. Pero, por otro lado, la ausencia de Eduardo, de la familia que había llegado a amar, era un dolor constante que ninguna comodidad material podía aliviar. Camila se encontró vagando por las habitaciones del apartamento, tocando los muebles caros como si fueran objetos de otro mundo. Las vistas panorámicas de la ciudad que se extendían desde sus ventanas parecían burlarse de ella, recordándole la vastedad de su soledad. Intentó llamar a Eduardo varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. ¿Le habrían dicho la verdad sobre su partida? ¿O le habrían contado alguna historia elaborada para mantenerlo alejado? Los días se convirtieron en semanas, y Camila se sumió en una depresión que ni siquiera ella reconocía completamente. Dejó de asistir a sus clases en la universidad, incapaz de concentrarse en los estudios que una vez la habían llenado de entusiasmo. Las comidas elaboradas que había aprendido a cocinar con la señora Romero fueron reemplazadas por platos precocinados y café frío. En sus momentos de mayor desesperación, Camila se preguntaba si todo había sido un sueño. ¿Realmente había experimentado el amor y la aceptación de una familia? ¿O había sido toda una elaborada fantasía, un cuento de hadas temporal que ahora se desvanecía en la fría realidad de su soledad? Una tarde, mientras observaba la lluvia golpear contra los ventanales de su lujosa prisión, Camila tomó una decisión. No podía seguir así, atrapada entre la comodidad material y el vacío emocional. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarse a la realidad, fuera cual fuera. Con una determinación que creía haber perdido, Camila se vistió y salió del apartamento por primera vez en semanas. Su destino, la mansión Romero. El viaje en taxi fue una tortura, cada calle, cada edificio un recordatorio de los momentos felices que había compartido con Eduardo. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión, Camila sintió que su resolución flaqueaba. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionarían al verla? Pero antes de que pudiera dar media vuelta y huir, la puerta se abrió. Allí, con una expresión de sorpresa y alegría mezclados, estaba Eduardo. Camila, susurró, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. ¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes. La confusión en su voz era genuina, y Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Acaso Eduardo no sabía nada de su partida? Lo que siguió fue una avalancha de emociones y revelaciones. Eduardo, con una mezcla de dolor y furia en su voz, explicó cómo había regresado de su viaje de negocios solo para encontrar que Camila se había ido. Su padre le había dicho que ella había decidido seguir su propio camino, que necesitaba espacio para crecer fuera de la sombra de los Romero. Pero no lo creí, no podía creerlo, dijo Eduardo, sus ojos fijos en Camila. Te conozco, sabía que algo no cuadraba. He estado buscándote sin descanso. Las palabras de Eduardo fueron como un bálsamo para el corazón herido de Camila, pero también abrieron una nueva herida. La traición del señor Romero,
la manipulación que había sufrido era casi demasiado para soportar. Juntos, entraron a la mansión, donde se encontraron cara a cara con el señor Romero. El patriarca de la familia, al ver a Camila y la expresión en el rostro de su hijo, supo inmediatamente que su plan se había desmoronado. «Yo, puedo explicarlo», comenzó, pero Eduardo lo interrumpió. «No hay nada que explicar, papá», dijo Eduardo, su voz temblando de ira contenida. «Creí que habías cambiado, que habías entendido lo importante que es Camila para mí, para todos nosotros. Pero veo que me equivoqué». El señor Romero, por primera vez en su vida, parecía pequeño, derrotado por el peso de sus propias acciones. La señora Romero, atraída por el alboroto, entró en la habitación. Al ver a Camila, corrió a abrazarla, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi niña», sollozó, «¿dónde has estado? Nos han dicho tantas cosas». Camila, abrumada por el amor y el dolor que sentía, solo pudo aferrarse a la mujer que había llegado a considerar como una madre. Las horas siguientes fueron un torbellino de confesiones y reconciliaciones. El señor Romero, enfrentado a la realidad de sus acciones, admitió haber actuado por miedo. Miedo a perder el control de la empresa, miedo a que el amor entre Eduardo y Camila pudiera de alguna manera debilitar el legado que había construido con tanto esfuerzo. «Pero me equivoqué», admitió finalmente, su voz quebrada por la emoción. «En mi afán por proteger lo que creía importante, casi destruyo lo verdaderamente valioso, nuestra familia». Sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el dolor causado, pero eran un comienzo. Camila, escuchando las explicaciones y disculpas, sentía un torbellino de emociones en su interior. El dolor de la separación, la alegría del reencuentro, la ira por la manipulación, todo se mezclaba en su corazón. Pero al mirar a Eduardo, al sentir el apoyo incondicional de la señora Romero, supo que tenía una decisión que tomar. «Lo que hiciste estuvo mal», dijo finalmente, dirigiéndose al señor Romero. «Me hiciste dudar de todo lo que creía haber ganado aquí. Del amor, de la familia, de mi propio valor». El patriarca bajó la cabeza, aceptando cada palabra como un golpe merecido. «Pero», continuó Camila, su voz ganando fuerza, «también me enseñaste algo importante». Todos la miraron, sorprendidos por el giro en sus palabras. «Me enseñaste que el verdadero valor de una familia, de una relación, se prueba en los momentos difíciles». Eduardo me buscó sin descanso. La señora Romero nunca dejó de considerarme su hija. Y yo nunca dejé de amarlos, a pesar del dolor. Eduardo tomó la mano de Camila, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto de apoyo silencioso. La joven continuó, «No será fácil superar esto. La confianza se ha roto y llevará tiempo reconstruirla. Pero estoy dispuesta a intentarlo si ustedes lo están». El señor Romero, con lágrimas en los ojos, algo que nadie había visto antes, se acercó a Camila. «No merezco tu perdón», dijo con voz ronca, «pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar mi error. Tú eres parte de esta familia, Camila. Siempre lo has sido y siempre lo serás». Los días y semanas que siguieron fueron un proceso de sanación para todos. Camila regresó a la mansión, pero las cosas no volvieron simplemente a la normalidad. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir. Eduardo, furioso al principio con su padre, tuvo que luchar con sus propios sentimientos de traición y decepción. La empresa Romero, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. Los rumores sobre la inestabilidad familiar habían comenzado a afectar los negocios. Eduardo y Camila, decididos a no dejar que las acciones del señor Romero destruyeran todo lo que habían construido, se sumergieron en el trabajo con renovada determinación. Camila, inspirada por su propia experiencia, propuso un nuevo proyecto, un programa de apoyo para jóvenes que, como ella, habían enfrentado la soledad y el abandono. «Quiero convertir este dolor en algo positivo», explicó durante una reunión familiar. «Hay tantos otros ahí afuera que necesitan saber que no están solos, que merecen una oportunidad.
El señor Romero, buscando una forma de redimirse, ofreció todo su apoyo al proyecto. Usaremos los recursos de la empresa para hacer realidad tu visión, Camila, dijo, su voz cargada de una humildad recién descubierta. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras trabajaban juntos en este nuevo proyecto, las heridas comenzaron a sanar lentamente. La señora Romero, actuando como el pegamento emocional de la familia, organizaba cenas donde todos podían hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. Poco a poco, la confianza comenzó a reconstruirse. Eduardo y Camila, fortalecidos por las pruebas que habían enfrentado, encontraron que su amor había madurado, volviéndose más profundo y resistente. Las noches que antes pasaban estudiando ahora las dedicaban a planear su futuro juntos, un futuro que ya no temían abrazar plenamente. Una tarde, mientras trabajaban en los detalles finales del programa de apoyo juvenil, Camila se detuvo y miró a su alrededor. Estaba en el despacho de la mansión Romero, rodeada de la familia que había llegado a amar a pesar de todo. Eduardo a su lado, el señor y la señora Romero ofreciendo ideas y apoyo. En ese momento, Camila se dio cuenta de que la soledad que una vez la había consumido se había transformado en algo hermoso, un sentido de pertenencia, de propósito, de amor incondicional. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, notando su mirada pensativa. Camila sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. Más que bien, respondió. Estoy en casa. Los meses transcurrieron, y la vida en la mansión Romero había encontrado un nuevo equilibrio. Las heridas del pasado, aunque no olvidadas, comenzaban a cicatrizar, dando paso a un futuro lleno de promesas y segundas oportunidades. Eduardo y Camila, más unidos que nunca, se habían convertido en el corazón palpitante de la empresa familiar, infundiendo nueva vida y propósito a cada proyecto que emprendían. Una mañana de primavera, Eduardo se despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. El sol se filtraba por las cortinas, dibujando patrones dorados en la habitación que compartía con Camila. La observó dormir por un momento, su rostro sereno y hermoso en la luz matutina. Con cuidado de no despertarla, se levantó y se dirigió al balcón. La ciudad se extendía ante él, un laberinto de edificios y calles que empezaban a cobrar vida con el amanecer. Eduardo respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Fue entonces cuando tomó una decisión, era hora de dar el siguiente paso. Con una determinación renovada, Eduardo pasó los siguientes días planeando en secreto. Quería que fuera perfecto, un momento que Camila recordaría para siempre. Contó con la complicidad de su madre, quien lo ayudó a organizar cada detalle con una emoción apenas contenida. Una tarde, Eduardo invitó a Camila a dar un paseo. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo con una sonrisa misteriosa. La llevó en coche, atravesando la ciudad hasta llegar a un barrio que Camila reconoció con un escalofrío, era el lugar donde solía vivir en las calles, antes de que el destino la llevara a los Romero. «Eduardo, ¿qué hacemos aquí?», preguntó, su voz teñida de confusión y un dejo de ansiedad. Él simplemente sonrió y la guió hacia un edificio que no estaba allí la última vez que Camila había pasado por la zona. Era nuevo, moderno, pero con un aire acogedor que contrastaba con los edificios circundantes. «Este», dijo Eduardo con orgullo, «es el primer centro de nuestro programa de apoyo juvenil». Camila jadeó, sus ojos llenándose de lágrimas mientras observaba el edificio. En la entrada, un letrero rezaba Centro Comunitario Camila Romero. «Eduardo, yo, no sé qué decir», balbuceó, abrumada por la emoción. «Aún no he terminado», dijo él suavemente, tomando su mano. La llevó al interior del edificio, donde los recibió un grupo de jóvenes, todos con historias similares a la de Camila. Cada uno de ellos le agradeció, contándole cómo el programa había cambiado sus vidas, dándoles esperanza y un futuro. Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazó a cada uno de ellos. Cuando el último joven se apartó, se giró para mirar a Eduardo, solo para encontrarlo arrodillado frente a ella, un anillo en su mano. «Camila», comenzó,
su voz temblando ligeramente, cuando te conocí, pensé que eras parte de un plan de mi padre. Pero te convertiste en mi plan, en mi futuro, en mi todo. Has transformado no solo mi vida, sino la vida de todos los que te rodean. Me has enseñado el verdadero significado del amor, la compasión y la fuerza. ¿Me harías el honor de casarte conmigo, no por un acuerdo, sino por amor? El tiempo pareció detenerse. Camila, con el corazón latiendo desbocado, miró a Eduardo, luego a los jóvenes que los rodeaban, testigos silenciosos de este momento. En sus ojos vio reflejada su propia historia, el dolor, la lucha, pero también la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí. La habitación estalló en aplausos y vítores mientras Eduardo se levantaba y la envolvía en sus brazos, sellando la promesa con un beso que sabía a futuro, a sueños cumplidos y a un amor que había superado todas las pruebas. Esa noche, de vuelta en la mansión Romero, la familia se reunió para celebrar. El señor Romero, con lágrimas en los ojos, abrazó a Camila. «Hija mía», dijo con voz ronca, «perdóname por no haber visto desde el principio el tesoro que eres. Estoy orgulloso de llamarte mi hija, no por un acuerdo, sino porque te has ganado ese lugar en nuestros corazones». La señora Romero, radiante de felicidad, ya estaba haciendo planes para la boda. «Será la celebración del siglo», declaró con entusiasmo. Eduardo y Camila se miraron y rieron, sabiendo que no importaba cómo fuera la boda, lo importante era el amor que compartían y el futuro que construirían juntos. En los días que siguieron, la noticia del compromiso se extendió como fuego por la ciudad. La prensa, que una vez había cuestionado la estabilidad de la empresa Romero, ahora elogiaba la historia de amor y redención de Eduardo y Camila. El programa de apoyo juvenil recibió un impulso de publicidad positiva, atrayendo más donaciones y voluntarios. Eduardo y Camila, sin embargo, estaban más enfocados en su futuro juntos que en la atención mediática. Pasaban sus noches planeando no solo su boda, sino también nuevos proyectos para la empresa y el programa de apoyo. Soñaban con expandir su trabajo, llevar esperanza y oportunidades a más jóvenes en todo el país. Una tarde, mientras revisaban los planos de un nuevo proyecto de viviendas asequibles, Camila se detuvo y miró a Eduardo. «Sabes», dijo con una sonrisa, «cuando acepté el trato de tu padre hace lo que parece una vida, nunca imaginé que terminaría así. Tenía tanto miedo, tanta incertidumbre». Eduardo tomó su mano, besando suavemente sus nudillos. «Y míranos ahora», respondió. «Has pasado de ser una pieza en el plan de mi padre a ser el arquitecto de tu propio destino, y de paso, has rediseñado el mío y el de toda nuestra familia». Camila se inclinó, apoyando su frente contra la de Eduardo. «Somos arquitectos de nuestro futuro», murmuró. «Y vamos a construir algo hermoso juntos». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el despacho en tonos dorados y rojizos, Eduardo y Camila permanecieron abrazados, sus siluetas recortadas contra el cielo del atardecer. En ese momento, con el pasado detrás de ellos y un futuro brillante por delante, supieron que habían encontrado no solo el amor, sino también su propósito en la vida. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos para la boda y nuevos proyectos empresariales. La mansión Romero se convirtió en un hervidero de actividad, con planificadores de bodas, diseñadores y ejecutivos de la empresa entrando y saliendo constantemente. En medio de todo este ajetreo, Eduardo y Camila encontraban momentos de tranquilidad para reafirmar su compromiso mutuo y su visión compartida del futuro. Una tarde, mientras revisaban las invitaciones de boda, Camila se detuvo, una expresión pensativa en su rostro. «Eduardo», comenzó, su voz suave pero decidida, «he estado pensando. Nuestra boda será hermosa, estoy segura, pero ¿no crees que podríamos hacer algo más? Algo que refleje realmente quiénes somos y lo que queremos lograr». Eduardo la miró intrigado, instándola a continuar. Camila tomó aire y continuó, «¿Qué te parece si, en lugar de regalos de boda, pedimos a nuestros invitados que hagan donaciones al programa de apoyo juvenil?
Podríamos usar nuestra boda como una plataforma para crear conciencia y recaudar fondos para ayudar a más jóvenes. Los ojos de Eduardo se iluminaron con entusiasmo. Camila, eso es brillante, exclamó, tomando sus manos entre las suyas. Es perfecto. Refleja exactamente lo que queremos que sea nuestro matrimonio, una unión no solo de amor, sino de propósito y servicio. La idea fue recibida con gran entusiasmo por la familia Romero. El señor Romero, en particular, vio en esto una oportunidad de redención, una forma de usar su red de contactos empresariales para un bien mayor. La señora Romero, aunque inicialmente preocupada por las tradiciones, pronto se contagió del entusiasmo y comenzó a planear cómo incorporar elementos benéficos en cada aspecto de la celebración. A medida que se acercaba el gran día, la noticia de la boda benéfica de los Romero se extendió por la ciudad y más allá. Periodistas de todo el país solicitaban entrevistas, fascinados por la historia de amor que había transformado no solo a una familia, sino que ahora prometía impactar positivamente en la vida de innumerables jóvenes. La mañana de la boda amaneció clara y radiante, como si el cielo mismo quisiera bendecir la unión. La mansión Romero y sus alrededores se habían transformado en un oasis de flores y luces, con toques que reflejaban tanto la elegancia de los Romero como la humildad y el propósito de Camila. Camila, mientras se preparaba en su habitación, rodeada de sus nuevas amigas del programa juvenil que actuaban como sus damas de honor, no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado. De vivir en las calles a estar a punto de casarse con el hombre que amaba, lista para comenzar una vida dedicada a ayudar a otros. Se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer fuerte y segura en que se había convertido. Eduardo, por su parte, esperaba nervioso en el altar improvisado en los jardines de la mansión. A su lado, su padre le dio un apretón en el hombro, un gesto silencioso cargado de orgullo y arrepentimiento por los errores del pasado. «Estoy orgulloso de ti, hijo», murmuró el señor Romero. «Has crecido para ser un hombre mejor de lo que yo nunca fui». Cuando la música comenzó y Camila apareció al final del pasillo, un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Estaba radiante, su vestido una mezcla perfecta de elegancia y simplicidad, reflejando su viaje desde las calles hasta este momento. Pero lo que realmente captaba la atención de todos era la luz en sus ojos, el amor y la determinación que irradiaba con cada paso. Eduardo, al verla avanzar hacia él, sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir con renovada fuerza. En ese momento, supo con absoluta certeza que no solo estaba a punto de casarse con la mujer que amaba, sino también con su compañera en la vida y en la misión que habían elegido juntos. Los votos que intercambiaron fueron profundos y conmovedores, una mezcla de promesas personales y compromisos con la comunidad que habían elegido servir. No había un ojo seco entre los invitados cuando, finalmente, el oficiante los declaró marido y mujer. La recepción que siguió fue una celebración no solo del amor de Eduardo y Camila, sino también del poder de la transformación y la importancia de dar segundas oportunidades. Los invitados, conmovidos por la historia de la pareja y su dedicación a ayudar a otros, donaron generosamente al programa de apoyo juvenil. Entre bailes y brindis, Eduardo y Camila se tomaron un momento para visitar una sala apartada donde habían instalado una exposición sobre el trabajo del programa. Fotografías y testimonios de jóvenes cuyas vidas habían sido cambiadas llenaban las paredes. Camila, emocionada, se detuvo frente a una imagen de sí misma en sus días en la calle, colocada junto a una foto reciente. «Mira lo lejos que has llegado», susurró Eduardo, abrazándola por detrás. Camila se giró en sus brazos, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Lo lejos que hemos llegado», corrigió suavemente. «Esto es solo el comienzo, Eduardo. Juntos, podemos hacer tanto más». A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a marcharse, cada uno llevándose no solo recuerdos de una hermosa boda, sino también la inspiración para hacer una diferencia en sus propias comunidades. El señor y la señora Romero, observando a la feliz pareja despedir a los últimos invitados, no podían evitar sentir que estaban presenciando el inicio de algo verdaderamente especial.
Cuando finalmente quedaron solos, Eduardo y Camila se escabulleron a su lugar favorito en los jardines de la mansión. Bajo un cielo estrellado, compartieron un momento de tranquila intimidad, reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta allí y soñando con el futuro que construirían juntos. «¿Sabes?», dijo Camila, mirando a Eduardo con ojos llenos de amor y determinación, «cuando era niña, solía mirar las estrellas y desear tener una familia, un hogar, un propósito. Nunca imaginé que encontraría todo eso y más». Eduardo la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. «Y ahora, mi amor, tenemos la oportunidad de hacer realidad esos deseos para otros. Juntos, podemos ser la luz que guíe a otros hacia un futuro mejor». Mientras compartían un beso bajo el cielo nocturno, Eduardo y Camila sellaron no solo su unión como marido y mujer, sino también su compromiso compartido de ser agentes de cambio en el mundo. Su historia, que había comenzado con un acuerdo poco convencional, se había transformado en un poderoso testimonio del amor, la redención y el poder de creer en segundas oportunidades. Y así, con el amanecer de un nuevo día en el horizonte, Eduardo y Camila Romero se preparaban para comenzar el siguiente capítulo de su vida juntos. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también rebosante de amor, propósito y la promesa de un futuro brillante no solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocarían en su camino. La mansión Romero, una vez símbolo de poder y riqueza, ahora se erguía como un faro de esperanza y cambio positivo en la comunidad. Y en su corazón, una pareja cuyo amor había superado todas las adversidades, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararles, siempre juntos, siempre mirando hacia adelante. Siempre creyendo en el poder transformador del amor y la compasión. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.